Vamos a hablar sobre el concepto de tiempo. Podríamos decir que vamos a no definir el concepto de tiempo, porque con el concepto de tiempo, igual que ocurre también con el concepto de espacio, sucede una cosa sorprendente, pero que naturalmente siempre ha escandalizado bastante a los filósofos. Es muy difícil definir, es casi imposible de definir. ¿Por qué? La razón es que cuando nosotros definimos algo, lo que hacemos es simplemente incluir el concepto, incluir la idea que tenemos sobre esa cosa en un conjunto mayor, o bien descomponerla en sus elementos y decir de qué elementos está compuesta. Podemos definir una mesa diciendo que es un mueble que sirve para poner cosas encima. Bien. Cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es incluir ese individuo en su género y mencionar cuáles son las diferencias que tiene con el resto de elementos o con el resto de individuos que también están en el mismo género. Esa es la técnica básica tradicional de la definición. O bien podemos analizar ese objeto o ese individuo o esa sustancia de lo que sea que estemos definiendo y decimos cuáles son sus partes. No es exactamente una definición, sería más bien una descripción o una esquematización, pero también puede valernos. Dice que una mesa es un tablero más unos soportes. Y, bueno, pues podría valernos. La cuestión cuando nos referimos al tiempo es que es uno de esos conceptos o una de esas realidades tan básicas que es imposible referir a una realidad anterior o una realidad inferior. El tiempo es uno de los elementos básicos de la realidad, igual que lo es el espacio. Lo que tenemos difícil es trascender, ir más allá de esos dos elementos, precisamente porque están tan presentes siempre que para nosotros es imposible. Es decir, no sabemos cómo hacerlo. Podemos utilizar la abstracción, podemos referir o decir de otra manera, de la misma manera. Es decir, podemos decir que el tiempo es la conjunción del movimiento y el espacio. Bueno, pues a lo mejor sí, podemos decirlo así, pero en el fondo estamos diciendo lo mismo. Si no hubiera tiempo, no podría haber movimiento. Desde el momento en que hay movimiento tiene que haber tiempo. No podríamos concebir el movimiento sin el tiempo. Es un lugar común citar la frase aquella de San Agustín en las Confesiones, que decía, bueno, si nadie me pregunta lo que es el tiempo, sé perfectamente lo que es, pero en cuanto alguien me pregunte, me quedo sin posibilidad de explicarlo. Lo que nos interesa desde el punto de vista filosófico, yo creo, es justamente eso. La idea de que pueden existir conceptos básicos y que el tiempo es uno de ellos, y que esos conceptos básicos responden a la realidad o a la configuración del ser humano y de la inteligencia humana, de forma que es casi imposible saltar por encima de ellos o dividirlos en trozos, en pedazos, en elementos básicos para hacerlos más inteligibles.